que vayan como ganando en identidad, ¿no? Y ciertamente transmitir la espiritualidad calasancia entre los fieles de nuestras parroquias es una de nuestras responsabilidades pastorales. Así que no voy a hablar mucho del currículum de Alejandro, pero tiene buen currículum, es muy listo. Esperemos que la sabiduría que tiene nos la pueda compartir con todos. Así que Alejandro, tienes la palabra. Vale, pues antes de la oración, un pequeño saludo. Eh, yo me hice escolapio porque otro escolapio que falleció este año, hace poco, el padre Fernando Torija, preparando la fiesta de Calasanz en agosto en el Colegio Calasanz de Medellín, donde yo estudié, eh, habló de la escuela de Calasanz. El padre Fernando Torija era un escolapio dedicado por entero, de pies a cabezas, a la pastoral juvenil. Fue párroco de nuestra parroquia San José de Calazán de Medellín poco tiempo, pero lo suyo fueron los grupos juveniles y los retiros espirituales para jóvenes. Y un día, cuando estaba yo en el último año del colegio, él dijo que Calasanz necesitó personas que se comprometieran de tiempo completo con la escuela. Y a mí esa frase me tocó el alma. Y ese mismo día decidí, sin saber cómo, entrar al seminario Calasanz. Dejé lo que tenía en mente de estudiar en la universidad y entré a la formación. Cuando entré, el padre Luis Padilla estaba ya trabajando en su libro Intuiciones de Calasanz, sobre la formación escolapia, y nos dio una charlita a todos los formandos sobre los sentidos de la palabra escuela en Calasanz: la escuela interior, la escuela del maestro, la escuela nueva, la escuela de los pobres, de los niños, de los pequeños, y la escuela pía, las escuelas pías. Y entendí en esa charla, yo llevaba 2 meses en la formación inicial, entendí sin terminar de entender todas sus implicaciones, pero entendí por qué me había tocado esa frase del padre Fernando Torija, y que yo me sentía llamado a un compromiso total, que en mi vocación es a la consagración. En el caso de los laicos, pues es en la vida laical, ¿no? La escuela de Calasanz, la escuela interior, la escuela del maestro, la escuela de los pequeños, la escuela pía o las escuelas pías. Bueno, pues yo he querido, eh, o me he sentido llamado a investigar un poco sobre la escuela del maestro, la escuela de Jesús maestro. Entonces, quisiera invitarlos a que en este rato todos nosotros nos sintamos niños, como dicen las constituciones escolapias. Nos hacemos niños con los niños y pobres con los pobres. Sintámonos niños, sintámonos niñas, sintámonos pequeños, sintámonos pobres, para hacernos discípulos del Maestro, discípulos de Jesús Maestro. Entonces vamos a acercarnos en este ratito, que es lo que me ha pedido Javi, a la dimensión, eh, suena muy rimbombante, lo voy a decir así, un poco como a la dimensión cristológica de la espiritualidad calasanzia, ¿no? O la dimensión cristiana de la espiritualidad calasanzia. Eh,
en el segundo sexenio, me parece, o todavía en el primero, ya no me acuerdo, quizás en el segundo del padre general Pedro Aguado, él planteó como unos énfasis para ese periodo de gobierno y nos pidió a varios escolapios que escribiéramos algo sobre ese aspecto en particular. A mí me pidió que escribiera sobre la centralidad de Jesús. Entonces salió un libro publicado en varios idiomas, en ediciones Calasancias del ICSE de Madrid, y aquí en el ICSE Nazaret lo reeditamos, hicimos una edición nuestra y este es el PDF que les compartirá Javi al final, ¿no? Centrados en Jesucristo, un camino evangélico de discipulado escolapio. Entonces yo me dedico a trabajar con niños, trabajo en la pastoral del Colegio Calasanz de Pereira, apoyo, debería apoyar más, también la pastoral de nuestra obra de educación no formal, Talentos Calasancios aquí en Pereira. Aquí hay varias educadoras y varias voluntarias de allí. Esta semana nos veremos allí. Trabajo pues con niños y trabajo también como profesor de Sagrada Escritura del Nuevo Testamento en la Universidad Católica. Me interesa pues la Biblia y la educación. Son mis dos grandes amores, Jesús y Calasanz, la palabra y la educación. Bueno, eso hago, a veces más formalmente, a veces más informalmente. Bueno, pues yo quisiera que el primer punto que Javi va a poner ahora ya el PDF, el primer punto fuera nuestra oración. Vamos a orar con un texto del Evangelio. Un texto del Evangelio. Voy a leerles un poco la introducción y hacemos la oración con el texto que está allí. Cuando mi provincia, Nazaret, se constituyó como provincia, eh, hicimos unos documentos programáticos sobre nuestras grandes opciones. Nazaret, esta provincia escolapia, está constituida por Perú, Ecuador y Colombia. Y a mí me pidieron un documento sobre Jesús. Yo lo llamé El encuentro con Jesús en las escuelas pías de Nazaret. Entonces lo que les voy a compartir es una parte final un poco más desarrollada de ese documento, El encuentro con Jesucristo en las escuelas pías de Nazaret. También se los puedo compartir porque finalmente es el encuentro con Jesús en la única escuela pía que es la de Calasanz, aunque estemos divididos en provincias, cuestiones más de carácter práctico. Entonces, a mí me interesa mucho, sé que a los escolapios de Argentina también, eso es algo muy interesante de ellos, el tema de la santidad. ¿Qué significa que haya un santo o una santa reconocido por la Iglesia? Hoy hemos recibido una magnífica noticia de que ha sido declarado venerable el padre Pedro Díez. El 30 de septiembre en Zaragoza habrá una Eucaristía presidida por el padre general para darle fuerza a ese proceso. ¿Por qué es importante que haya hombres y mujeres reconocidos como santos? ¿Qué es un santo? Un santo, y acercarse a una biografía, yo los invito a leer biografías de santos, eso a mí me ha hecho mucho bien. En un santo uno puede ver cómo Dios interviene en la historia concreta de un ser humano. Todo santo tiene una personalidad y ha habido santos con unas personalidades muy complejas, a veces más enredadas que la personalidad de uno mismo y eso que la mía es bastante enredada.
Dios interviene en la vida de una persona tal y como es, en su psicología, con sus experiencias. Entonces, leer la vida de un santo nos muestra o nos da pistas, nos enseña a reconocer cómo Dios interviene en la vida concreta de una persona cualquiera y por lo tanto también en la mía. Pero también nos enseña cómo esa persona responde a la acción de Dios en medio de sus circunstancias. Bueno, Calasanz es reconocido como santo por la Iglesia y en ese sentido es para nosotros un cauce de el encuentro con Jesucristo. A mí la palabra encuentro me fascina y más en teología. Les pongo dos ejemplos. Uno de los grandes cristólogos españoles se llama Olegario González de Cardedal. Una de sus primeras cristologías, muy poco leídas porque después ha escrito unas cosas más voluminosas que se han vuelto como más interesantes, pero hay una cristología de él, por allá del año 70 y punta, construida a partir de la categoría encuentro. Jesucristo es el encuentro entre Dios y el hombre. Los santos padres decían que la encarnación era el beso, el encuentro entre el cielo y la tierra. Cristo es para nosotros el encuentro, el lugar de encuentro. Pero al mismo tiempo hay que encontrarnos con Cristo. ¿Dónde nos encontramos con Jesús? En teología se habla mucho de lugares teológicos, los lugares del encuentro con Jesús. Calasanz tiene unos lugares muy claros donde nos encontramos con Jesús. Yo me encuentro con Jesús en los niños y niñas de este colegio donde vivo. Mis compañeras que trabajan en Talentos Calasanzos aquí en Pereira se encuentran con Jesús en la vida de esas niñas y de esos niños. Calasanz se encontró con Jesús en esos pobres del Trastevere y en todos los pobres que participaron de las escuelas pías en aquel momento. Nos encontramos con Jesús en la interioridad, en la escuela interior, nos encontramos con Jesús en la liturgia, en la Eucaristía, en los sacramentos. Y a mí me interesa mucho el encuentro con Jesús en la palabra. El leccionario se venera con incienso, incluso se lleva en la procesión cuando es una Eucaristía solemne. Y siempre que se proclama la palabra, se besa el leccionario, besamos a Cristo mismo en su palabra. Por supuesto, la Eucaristía, Jesús en el sagrario. ¿Dónde te encuentras tú con Jesús? Bueno, pues yo he llamado a esta parte Calasanz el cauce del encuentro. Entonces, Calasanz, punto uno, nos quiere verdaderos discípulos de la escuela del maestro. Esta síntesis que les he preparado, pues a la hora de la verdad es deudora del padre Luis, como ya les expuse, pero también de dos grandes escolapios que yo quisiera recordar hoy, el padre Miró y el padre Asiain, que se han acercado a la dimensión cristiana de Calasanz de muchísimas maneras y a quienes yo los invito a leer cada vez que puedan. Entonces vamos a comenzar con un momento de oración. Hay una nomenclatura anterior, ya está editada la ópera Omnia, pero todavía yo aquí sigo el epistolario Picañol, que es una publicación oficial que ha tenido la orden de las cartas de Calasanz, la carta 526.
Me interesa no tanto para hablar de la obediencia, sino para que todos vean que Calasanz realmente entendió el seguimiento de Jesús de una manera educativa. Un cristiano es un alumno de Jesús educador, un alumno de Jesús maestro. Entonces, algo de lo que yo intento hacer en el servicio a la orden como teólogo o como biblista es investigar, intento mantenerme al día, indagando cada vez que puedo en las revistas especializadas y en la bibliografía pertinente lo que aparece con fundamento exegético, bíblico y teológico sobre la figura de Jesús como maestro y educador. Dice Calasanz en esta carta: si usted no se conforma con la obediencia, y dice más cosas, nunca será un discípulo de la escuela de Cristo. Un discípulo de la escuela de Cristo. Por lo tanto, tenemos los escolapios escuelas. La palabra escuela está en nuestro ADN. Escuelas pías, escuelas pías. Somos escolapios y tenemos escuelas. Esto es muy interesante porque nos puede ayudar también a tener una comprensión educativa, formativa de la parroquia. No porque tengamos que volver nuestras parroquias centros escolares. A veces se puede tener algún centro escolar anexo, como ahora Paco, nuestros escolapios de Miami, ¿no? Que tienen ahora parroquia y una escuela que está ahí también en la parroquia. Entonces, sin forzar la estructura pastoral, podemos ver la parroquia también como una escuela de evangelio, como una escuela. Y Jesús maestro, Cristo maestro, es el centro de la comunidad parroquial, es el centro de la comunidad cristiana escolapia, es el centro del movimiento Calasanz, en fin. Entonces, a los biblistas, y más en mi caso, pues que enseño esta materia de evangelios, nos interesa siempre ver los matices que hay entre los textos. Entonces, vamos a orar brevemente con un pasaje que fue escrito originalmente por Marcos. Marcos es el primero que lo pone en su evangelio en el año 65 aproximadamente. Entonces lo vamos a leer en Marcos, vamos a verlo con los matices propios de Mateo y nos vamos a enriquecer con los matices propios de Lucas. Pero lo vamos a hacer con los ojos de Calasanz. Hace ya muchos años, un capítulo general redactó la misión Escolapia tal como la entendía en ese momento. Nuestra misión de evangelizar educando. Y ese capítulo decía que para llevar adelante esa misión habíamos recibido, entre otras cosas, una lectura calasancia del Evangelio. Una lectura calasancia del Evangelio. Luego, en otro capítulo general, se decidió que esa misión se redactara en términos más simples y cortaron, yo estuve en ese capítulo y me dio mucho dolor, pero cortaron la expresión, la sacaron del libreto, una lectura calasancia del Evangelio. Bueno, pues aunque la hayan quitado oficialmente de esa redacción, yo me he quedado con esa frase en mi corazón. Tengo un blog que muevo poco, debería moverlo más, que se llama Jesús Didáscalos, Jesús Maestro, una lectura calasancia del Evangelio. Entonces vamos a hacer un ejercicio oracional de lectura calasancia del Evangelio. Pero
para que no resuene solo mi voz, quisiera pedirle a alguien, y si nadie se ofrece rápido, pues le decimos al mismo Javi que nos lea el texto de Marcos, que va a ser nuestro punto de partida, y luego veremos si alguien se anima a leer el de Mateo y alguien el de Lucas. ¿Quién se... Marco de Loja, ¿puedo leer? Sí, por supuesto, hombre, un gusto saludarte. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, les dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gracias, Marco. Bueno, además quedó como anillo al dedo, ¿no? Si hay alguien que se llame Mateo, puede leer el de Mateo. Y si hay alguien que se llame Lucas, el de Lucas. Bueno, Marco es de mi provincia, es un laico escolapio de la ciudad de Loja, en el Ecuador. Llegan su madre y sus hermanos. Vamos a orar, vamos a orar con los ojos de Calasanz. No es imposible preguntarnos qué podía sentir y experimentar Calasanz ante un texto como este. Marcos 3, 31, 35. Llegan la madre y los hermanos de Jesús, se quedan fuera. Jesús tiene un corro, una palabra que usamos muy poco en estas tierras, ¿no? Hay un corrillo, hay un grupo de personas que lo rodea y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. ¿Quiénes son mi familia? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban ahí, responde, estos son mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de Dios. Ese verbo en griego es hacer, poieo, hacer. La voluntad de Dios es algo que hay que hacer. Es una acción. El que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nosotros, en nuestras comunidades cristianas escolapias y en nuestras parroquias escolapias, estamos llamados a ayudar a las personas a que aprendan a discernir voluntad de Dios, a que sepan qué hacer. No es un hacer arbitrario, no es un hacer arbitrario, pero es un hacer, algo hay que hacer. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi familia. Vale, vamos a escuchar el matiz de Mateo. ¿Quién lo lee, por favor? Puedo leerlo. Ánimo, dinos tu nombre, que no te veo bien desde acá, no sé quién es, pero dinos tu nombre y de dónde estás y lo lees, por favor. Rosalba Baez de Puebla, México. Ánimo. Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Perdón, es el de Mateo, discúlpenme. Vale, To- ya, corrige. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos,
que desean hablarte. Pero él respondió al que lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Muchas gracias y un saludo para México y para Puebla. En México viví también unos años importantes de mi vida. Muy bien, resaltemos estos aspectos de Mateo y vamos configurando esta visión calasansia a partir de la cual queremos orar al comienzo de este encuentro de las redes de parroquias y escolapias. Y es que Mateo dice, extiende sus manos hacia sus discípulos. Y hay un elemento literario en Mateo, ustedes pueden recordar el Sermón de la Montaña, y es que Mateo, el Jesús de Mateo, le habla a sus discípulos, se dirige al grupo de los discípulos, de los 12 discípulos, pero Jesús adrede muchas veces lo hace sabiendo que alrededor está la gente. Las Biblias suelen traducir la muchedumbre. De manera que el lector se pregunta, ¿quiénes son los discípulos? ¿Los 12, la gente o todos? Pero no es una ambigüedad. Realmente es un recurso literario adrede a propósito de Mateo, del autor del primer evangelio. Entonces, aquí es de los tres textos, es el único donde aparece la palabra explícita discípulos. Extiende la mano hacia sus discípulos, que no son solo los 12, sino todos los que están ahí. Todos. Estos, mis discípulos, son mi madre y mis hermanos. Este texto de Mateo tiene este elemento, a mi modo de ver, fascinante porque conecta el discipulado con la comunidad de Jesús, con la familia de Jesús. Calasanz nos quería discípulos de la escuela de Cristo Maestro, es decir, nos quería comunidad, familia de Jesús. Y Mateo, que está en pugna su comunidad con el judaísmo, quiere destacar muy bien de qué Dios se trata. Es el Dios de los padres, claro, es el Dios que empezó a ser revelado en el Antiguo Testamento, pero ese Dios es Padre. Y Mateo, en lugar de llamarlo el Padre Dios, lo llama el Padre del cielo. No lo vamos a explicar ahora, es un recurso literario de Mateo para no decir la palabra Dios en un contexto judío. No sonaba bien decir directamente el nombre de Dios. Entonces dice, mi Padre celestial, mi Padre del cielo, el que haga la voluntad del Padre. Ya no la voluntad de Dios como Marcos, sino los discípulos que hacen la voluntad del Padre. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. El texto de Lucas es más cortito, pero no por eso menos interesante. ¿Quién nos lo lee, por favor? Alguien que nos diga su nombre, en qué lugar está Yo. y lo lee. Yo, Para Alejandro. Ay, bueno, para Alejandro. Cecilia, Sí, de Perú. gracias. Ánimo, Cecilia. Se presentaron donde él, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le anunciaron, tu madre y tus hermanos están ahí fuera
y quieren verte. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Muchas gracias. No crean que le di la palabra a Cecilia porque es de Perú, que es mi provincia, sino porque fue la primera que escuché, porque aunque varios de ustedes hablen al mismo tiempo, yo no veo todas las cámaras, ¿no? Bueno, en Lucas hay un aspecto muy interesante, es un verbo, no lo voy a decir en griego, pero que podemos traducir por aglutinar o aglomerar. Con mucha frecuencia aparece que la gente rodeaba a Jesús, se reunía aglomerando, ¿no? Ahí aglutinándose alrededor de Jesús. Es muy importante ese verbo en Lucas. Muchas veces aparece que se reúnen alrededor de Jesús y casi siempre ese verbo está asociado a escuchar la palabra. Pero aquí hay un obstáculo. No podían llegar, no podían acceder a causa de la gente. Entonces le dicen, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte, como Zaqueo, quieren verte, quieren verlo, quieren verte. Solo faltaría que se subieran a un árbol, a un sicomoro para poder ver a Jesús, ¿no? Bueno, la novedad aquí de Lucas es la siguiente. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan. A mí me gusta más traducir oír por escuchar. El verbo griego es akúo, de donde viene acústica, akúo. Ellos quieren escuchar la palabra y hacerla. Las Biblias traducen y realizarla o ponerla en práctica. Me gusta esa traducción, ponerla en práctica. Pero literalmente es el mismo verbo, hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la palabra de Dios escuchada. Con las tres formas es lo mismo, hacer, hacer, hacer. Escuchar la palabra y hacerla, realizarla, realizarla. Bueno, se supone que este momento es de oración. Vamos a hacer pues un pequeño silencio y vamos a pedirle al Espíritu Santo que por participar del carisma, de la espiritualidad y de la misión Calasancia, nos dé la gracia también de leer, de hacer una lectura Calasancia del Evangelio. Como discípulos de Jesús Maestro, de Jesús Educador, para aprender a escuchar su palabra, para aprender a discernir su voluntad, para poner en acción, para hacer, realizar esa palabra en nuestras vidas como auténticos discípulos, teniendo como maestro a Calasanz. Oremos un momento en silencio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, cuando Javi me invitó, pues yo tenía que tomar una decisión de por dónde entrar en este tema. Lo que más estoy trabajando ahora, incluso más que los textos de Calasanz, pues son temas bíblicos. Entonces, pues yo podría haberme centrado en el discipulado
y en la figura de Jesús Maestro. Una pequeña síntesis de eso encontrarán en el librito que les vamos a repartir al final. El discipulado está muy estudiado, la figura de Jesús Maestro también, cada vez con más rigor bíblico, exegético. Como escuché ahora hablar en portugués y esta relación con el Brasil, de lo más exquisito que hay sobre el discipulado es de una biblista brasilera, sobre las discípulas de Jesús. Está editado en español por Narcea, una editorial, la editorial Narcea, Las discípulas de Jesús. La biblista se llama Ana María Tepedino, entonces está en portugués, está en español, estoy casi seguro que está también en italiano y, si no me equivoco, también en inglés, Las discípulas de Jesús. Pero Ana María Tepedino, que es muy buena biblista, para acceder a las discípulas, a la figura de mujer como discípula, aborda, hace una gran síntesis muy bien hecha del discipulado en general en los evangelios. Por si alguno de ustedes es curioso con los libros, pues es un librito que creo yo que vale la pena. Bueno, pero al estar en el mes de Calasanz, pues me pareció mejor ofrecerles una pequeña síntesis. No me voy a extender mucho, vamos a mirar los textos y se los dejo para que ustedes los puedan trabajar. El padre Luis Padilla y después otros investigadores, pero yo creo que el padre Luis lo planteó por primera vez como una clave de hermenéutica calasanzia, tiene que ver con la relación entre las constituciones de Calasanz y las cartas. Entonces, esa clave, ese principio de lectura, nos hace ver que las cartas de Calasanz son o solo se entienden a la luz de las constituciones. Es lo que aparece ahí como CC, las constituciones. Entonces, quise ponerles como una síntesis a partir de las constituciones de Calasanz. Una síntesis de espiritualidad que nos ayude como Calasanz a tener a Jesús, Señor y Maestro, en el centro de nuestra vida, que realmente el centro de nuestra vida sea Jesús. Cuando escribí el librito de Centrados en Jesucristo, hice un primer borrador de un capítulo y después perdí mucho tiempo ahí porque hay una discusión en la espiritualidad de si uno debe centrarse o descentrarse. Entonces hay corrientes que ven centrarse de manera peyorativa, negativa, como egoísmo, ¿no? Estoy centrado en mí mismo. Les pongo un ejemplo, la palabra ensimismamiento es una palabra negativa hoy en día, una persona ensimismada. Sin embargo, en Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa no sé si se inventa la palabra ensimismamiento. Ensimismamiento es estar en sí mismo. Para Santa Teresa, ensimismamiento es una palabra positiva. Y ahora dudo si fue ella quien la inventó, si era un neologismo en su época. Hoy alguien ensimismado, diríamos peyorativamente, es alguien ahí como aislado, ¿no? Como metido en sus atolondramientos. Pero ensimismado en Santa Teresa es una palabra hermosísima. Yo tengo que estar ensimismado, me encuentro con Jesús en la oración
si estoy en mí mismo, en sí mismo, ensimismamiento. Lo mismo pasa con la palabra centrado. Una persona excesivamente centrada en sí misma, pues una persona egoísta, se cree el centro del mundo, en fin. Entonces, a veces hay espiritualidades que hablan de que hay que descentrarse, como diciendo que hay que salir de uno mismo al encuentro con los demás, dejar de ser yo el ombligo del mundo. Bueno, pero desde el punto de vista psicológico, de una sana psicología, del desarrollo de la persona, por ejemplo, con los niños, con los jóvenes, necesitamos los educadores que los niños encuentren su centro, ¿no? Que estén centrados en sí mismo, que encuentren el centro de su personalidad. Entonces, aquí, pues, se trata de el sentido, por supuesto, positivo, que el centro de mi personalidad, que es mi ser, mi conciencia, mi propia identidad, esté a su vez dinamizado por esa fuente que es la persona de Jesús. Entonces, algunas pistas para hacer esta experiencia con Calasanz, desde una lectura calasancia del Evangelio. Calasanz es nuestro amor, nuestro amor. Quizás la gran aportación de Santa Teresa de Jesús a la espiritualidad es lo que hoy llamamos la oración afectiva. La oración es un trato de amistad y Calasanz fue lector de Teresa. Para tener a Jesús en el centro, para centrar nuestra vida en Cristo, necesitamos una relación afectiva, personal, viva con Jesús. El número 102 de las Constituciones de Calasanz está hablando de la obediencia. Calasanz está invitando a los religiosos a que le obedezcamos a nuestros superiores. A pesar de que un superior es un hombre, un ser humano, no obedecemos por amor a una persona, entre comillas, humana, sino por amor a nuestro amor, que es Jesús. El Señor es nuestro supremo amor. Muy bien. Entonces, si diseñáramos un itinerario para este mes de agosto, para irnos entrando en Jesús, los invitaría pues a una relación amorosa, afectiva con la persona de Jesús. Si Él es nuestro amor supremo, por eso entendemos que queremos unirnos a Él. Las constituciones, al traducirlas al español, dicen aunados, unidos a Él, con el deseo de agradarle solo a Él, de vivir solo para Él, de manera que Él sea el centro de la vida de cada escolapio en nuestras respectivas demarcaciones. Para alcanzar este fin, nos preocuparemos cada día por contemplar e imitar a Cristo crucificado. Dice Calasanz a San Pablo, a ejemplo de San Pablo. Pablo pasó, en su conversión, pasó de ver la muerte de Cristo en la cruz como una maldición, y él se toma muy en serio las palabras del profeta Isaías: solo un maldito cuelga de un madero. Pasó de lamentarse de que hubiera una secta cristiana de cristianos que tuviera la osadía de presentar a un crucificado como el Salvador, a ser el gran enamorado
de Cristo en la cruz. Cristo crucificado es la fuente de la salvación. Y dice Calasanz que es el libro en el que todos los días los escolapios deberíamos estudiar la pasión de Cristo. Entonces, les he puesto este texto que quisiera leer. Ninguno de los antiguos filósofos conoció la verdadera felicidad y gozo. Lo que es peor, pocos, por no decir poquísimos, la conocen entre los cristianos por haberla puesto Cristo, que es nuestro maestro, ¿ven? En la cruz, en la cruz. Alguien tiene el micrófono encendido y está haciendo alguna interferencia. La cual, si bien parece que a muchos en esta vida, que es muy difícil de practicar, tiene no obstante dentro de sí tantos bienes y consuelos internos que aventajan a todos los terrenos. No vamos a hablar ahora de la pasión que vivió Calasanz, pero sabemos que estas palabras de esta carta nos están hablando de una vivencia del propio Calasanz. El mismo Calasanz encontró mirando al crucificado tantos bienes y tantos consuelos internos, porque él sabía que Cristo, su maestro, había puesto en la cruz la fuente de la verdadera sabiduría. Otra pista para hacer un camino en este mes calasancio, de manera que vayamos poniendo a Cristo en el centro de nuestro ser y de nuestra existencia. El Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús nos orienta. El Espíritu nos guía. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el que conduce a las vocaciones que llegan a la escuela pía y el que nos guía como orden a la plenitud del amor, la perfección de la caridad, quizás más literalmente. La perfección de la caridad, a eso tendemos por la acción, por la guía del Espíritu Santo. Y el CC 23, la guía del Espíritu Santo, o la interna propensionem, la interna propensión, la interna inclinación. El Espíritu Santo o las inclinaciones que se despiertan desde lo profundo, desde lo más hondo de nuestro interior, nos enseña y nos orienta, llevándonos a la cumbre de la perfección. Y un número al que mis maestros, ya les he mencionado varios, pero quiero citar a otro, el padre Salvador López, a quienes mis maestros le dieron mucha importancia. El número 203 de las Constituciones de Calasanz. Una vida según el Espíritu. Nosotros le debemos enseñar a los niños piedad y letras y una vida según el Espíritu. Eso es parte del currículo que todo escolapio religioso laico debería enseñar. Y nuestras comunidades parroquiales son espacios propicios hoy como nunca para aprender a llevar una vida según el Espíritu. Vivirla nosotros, los educadores, los agentes de pastoral, los distintos ministerios en las parroquias y poder después enseñar esa vida según el Espíritu a los jóvenes, a los niños y a todas las personas de nuestra comunidad parroquial. Cuarto, otro aspecto para ir caminando hacia esta gracia que queremos pedirle al Señor, de tener a Jesús
Maestro como centro de nuestra vida, al igual que Calasanz. El Padre de Jesús nos da los medios necesarios para ser eficaces cooperadores de la verdad. Cooperadores de la verdad, ser eficaces cooperadores de la verdad, es una expresión literal de uno de los textos más hermosos de Calasanz, el Proemio de las Constituciones. Y este número 3 de las Constituciones de nuestro Santo Padre dice que para ser eficaces cooperadores de la verdad, el Padre nos dará todo lo que necesitamos. Cuando nosotros estamos haciendo la planeación de una parroquia, de una obra, de cualquier institución escolapia, y hacemos la lista de los recursos financieros y económicos, la lista de los recursos materiales, del recurso humano, del recurso pastoral, llega un momento, un punto en el que todo se nos queda corto. Hay algo que ningún proyecto, ningún presupuesto nos puede dar. ¿Dónde compramos o en qué curso aprendemos a ser idóneos y eficaces cooperadores de la verdad? Solo lo podemos hacer ese último pedazo si cada uno de nosotros aprende a abrir los brazos, abrir el corazón y recibir del Padre lo que Él nos da para ser cooperadores de la verdad. Ese es el sentido de la oración, que no solo está en el número 48 de las Constituciones, como ven ustedes ahí. La oración es el medio para acoger lo que el Padre nos da. Amigos y amigas, les pido que apaguen sus micrófonos. Por eso es tan importante permanecer en la intimidad de nuestra habitación, dirá Calasanz, practicando actos externos, pero sobre todo internos, de humildad, contrición y acción de gracias, y otros que el Espíritu nos irá sugiriendo. Cuando hacemos presupuestos y planeaciones, que está muy bien y es necesario y debemos hacerlo, es muy importante recordar esta clave. Quinto, Jesús transforma nuestra voluntad. Es impresionante el énfasis que hace Calasanz en su epistolario en quebrantar el propio querer y el propio pensar, el propio juicio y la propia voluntad. Nuestra obstinación, nuestra terquedad, nuestras terquedades. Ya la patrística, los santos padres, los padres del desierto hablaban de esto. Jesús nos recuerda, dice Calasanz en el número 99, que no bajó del cielo para hacer un designio suyo, sino la voluntad del Padre. El padre Asiain, Miguel Ángel Asiain, tiene un libro sobre el discernimiento escolapio con las pistas de Calasanz. San Ignacio de Loyola es un gran maestro del discernimiento, pero también Calasanz nos da muchas pistas para aprender a no dejarnos llevar por obstinaciones de la voluntad o del pensamiento, sino a ser como Jesús, aprender a discernir la voluntad del Padre, como lo vimos al comienzo en ese pequeño ejercicio de lectura calasancia del Evangelio. Número 108. Por eso también nosotros debemos número 22. Quebrantar el propio querer y el propio pensar, dejándonos más bien llevar y traer por la divina providencia. Y el número 106,
la docilidad de nuestra voluntad a la voluntad del Padre, la expresó Calasanz con una imagen muy curiosa. Dejarnos conducir y encaminar por Jesús, recordando cuando Jesús entró a Betania, lo que celebramos el Domingo de Ramos, montado sobre un burrito. Entonces Jesús, montado sobre el burrito, le daba la orden al burrito de ir para la derecha o de ir para la izquierda, de ir hacia adelante o de detenerse. Y Calasanz dice que así tenemos que ser también nosotros. Últimas dos claves para hacer esta experiencia espiritual con Calasanz, para poner a Jesús en nuestro verdadero y auténtico centro. La comunidad. Hay una definición de parroquia muy clara hoy, o desde hace ya muchos años, en la teología pastoral. Una comunidad, una parroquia es una comunidad de comunidades. Número 171, Jesús en comunidad. Nos consagramos mejor al servicio del Señor cuando buscamos la unidad de sentimientos, lenguaje y pensamientos, aunados de esta manera por el lazo del amor fraterno. Es uno de los textos que a mí me parece más vigentes de Calasanz. Ese texto de las Constituciones es como si Calasanz lo hubiera redactado para hoy. ¿Cómo podemos buscar en una comunidad parroquial tan diferente en edades, a veces hasta en acentos espirituales, incluso en origen social? A veces una parroquia tiene un sector donde hay familias más pobres o familias en mejor situación económica. ¿Cómo buscar una unidad de sentimientos, de pensamientos, de maneras de hablar, unidos por el lazo, dice Calasanz, por el cordón del amor fraterno? Por eso, número 103, vemos a Jesús presente en nuestros superiores. Y Calasanz insiste, cuando obedecemos al superior, al provincial, al obispo, a veces puede ser más difícil, no los obedecemos porque sí, sino que lo hacemos teniendo a Cristo como criterio. La obediencia no es un acto superficial de sumisión, sino que lo hacemos movidos por el amor supremo que es Jesús. Así, cuando vamos a tomar decisiones, lo hacemos buscando la mayor gloria de Dios, con un profundo espíritu de oración, pidiendo la gracia de acertar de la mejor manera en los problemas. El número 219. Vemos como venidas de la mano del Señor las decisiones que tomamos entre todos. Es muy interesante ver el dinamismo comunitario desde las claves de Calasanz. Bueno, para terminar, pues quiero que leamos unos textos de Calasanz sobre los pobres, los niños, los pequeños. Son 3 textos, 2, la referencia está en el epistolario Picañol y 1 en el libro del padre Dionisio Cueva, de textos de Calasanz. Pero quisiera que 3 de ustedes los leyeran. El primero que hable y tome la vocería, que nos lea el primero, por favor. Como Cristo se hizo maestro de humildad, queriendo... Cuéntanos primero quién eres y dónde estás. Perdóname, y ahora sí lo lees. Gracias. Perdón, es que ya leí, pero como nadie lee.
No, bueno, no importa, pero como no te estoy viendo, no reconocí tu voz. Vuélvenos a decir y lo lees. Gracias. Rosalba Baez de Puebla, México. Ok, ánimo, gracias. Como Cristo se hizo maestro de humildad, queriendo que se aprendiese de él, así ustedes han de procurar que esos jóvenes aprendan dicha virtud, teniendo a Cristo por maestro y a ustedes por pasante suyo. Pediré al Señor que le dé mucho espíritu para enseñarla y a esos jóvenes nuestro amor grande para aprenderle. Epístola 3888. Muchas gracias. Bueno, solo acuérdense que no es epístola, sino epistolario del padre Picañol, padre catalán que sistematizó las cartas de Calazán en el siglo pasado, hizo una labor muy interesante. Oye, muchísimas gracias. Bueno, fíjense que Calasanz lee el Evangelio con ojos de educador. Yo también he hecho parte de parroquias escolapias, aunque soy en principio más de colegio, digamos. Y sé que una espiritualidad educativa tiene vigencia en la sociedad de hoy, dentro y fuera de la escuela. Calasanz lee el Evangelio con ojos educativos. Fíjense, Cristo se hizo maestro de humildad, queriendo que se aprendiese de él. Es muy interesante. Eso se está estudiando mucho, los evangelios desde esa perspectiva. Hace 3, 4 años, una religiosa dominica andaluza en España defendió su tesis doctoral sobre el Evangelio de Mateo, justamente desde la relación maestro-discípulo en el Evangelio, y nos da unas claves de lectura muy actuales del Evangelio de Mateo. O sea que Calasanz, eh, digamos que se adelantó a lo que hoy están haciendo muchos investigadores de la escritura. Entonces, ha de procurar que esos jóvenes aprendan dicha virtud teniendo a Cristo por maestro. O sea que evangelizar para Calasanz es acompañar a otro para que aprenda a ser discípulo de Cristo maestro. Fíjense, a tener a Cristo por maestro. Y usted, religioso o laico, por pasante suyo. O sea, nosotros estamos llamados a ser pasantes de Jesús a las personas que acompañamos. Pediré al Señor que le dé mucho espíritu para enseñar eso. Y a esos jóvenes, nuestros amor grande por aprenderla. Gracias. Bueno, alguien, por favor, no sé quién, pero alguien que se atreva, que levante la mano. Alejito. Listo. Debería y debería. Dinos tu nombre y lo lees. Liliana de Saraguro, Ecuador. Ánimo. Podría y debería tener empleados sus talentos en favor de muchos niños pobres que representan la presencia de Cristo. Procure no tener que dar cuenta estrecha del talento ocioso. ¿Continúo? No, déjate hasta ahí, por favor, gracias. No, es por no escucharte, Liliana, ni más faltaba. Vea, yo soy discípulo del padre Luis, que fue mi maestro de novicios. Y realmente, probablemente el padre Luis fue de los primeros que más nos ayudó o resaltó y nos ayudó en ese sentido a ver la importancia que Calazán le daba a la palabra talento, a la palabra cualidad, a la palabra capacidad, a la palabra aptitud. 2 veces, casi 3, yo he leído un libro de Asiain que se llama El año con Calasanz.
comenzando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre. Ese libro así impone en la página izquierda textos que Calasanz escribió un 2 de enero, un 3 de enero, un 4 de enero, un 8 de abril, un 9 de septiembre, en fin. Y a la derecha pone unas explicaciones y plantea un itinerario espiritual. Si ustedes se leyeran ese libro, todas las cartas de Calasanz, lo que Calasanz escribió cada día del año, y cada vez que apareciera la palabra talento, aptitud o cualidad, ustedes subrayaran ese término, yo creo que subrayarían más del 60 o del 70% de los textos que aparecen ahí. Es impresionante la importancia que Calasanz le da a las cualidades de la persona, pero impresionante. Entonces, usted debería emplear todo su talento al servicio de los niños, de los pobres, de los pequeños, que son, ahí dice representan, pero realmente para Calasanz los niños son Jesús, representan, pero no como el representante de una empresa que representa una institución, no, representan en el sentido de que nos están realmente mostrando a Jesús. Procure no tener que dar cuenta estrecha. Calasanz habla mucho de eso, al final daremos cuenta a nuestro Señor del talento ocioso. Uy, para mí, hoy cuando preparé esto para ustedes hoy, este fue el pasaje que más me zarandeó personalmente. Yo puedo tener o tengo en este momento talentos ociosos. Calasanz dice, si usted sirve para 3 cosas, no se contente haciendo solo una. Bueno, con esto terminamos. ¿Quién quiere ser la última hermosa voz que se oiga en esta noche? Por favor, ¿quién nos lee el último texto? Padre, yo, Ánimo. Mónica, estén ahí todos con ánimo esforzado para servir al Señor en sus miembros que son los pobres, para que podamos oír a su tiempo. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No sé qué quiere decir Q1445. ¿Constituciones, padre? No, no. No, el libro del Padre Cueva, Ah, Mensaje ya. espiritual y pedagógico de San José de Calasanz, donde aparecen una serie de textos. Gracias, Mónica. Mónica y yo estamos en la misma comunidad de la fraternidad. Mañana nos vemos, ¿no? Compartimos los miércoles y además ella es la directora de la obra de educación no formal de esta ciudad de Pereira, que se llama Talentos Calasanz. Estén ahí todos con ánimo esforzado para servir al Señor, servir a Jesús en los pobres. Si alguien quiere tener a Cristo como centro de su vida, como Calasanz, eso significa servirlo en sus miembros más importantes, que son los pobres. Y entonces cita el Evangelio de Mateo. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bueno, una hora larga, más o menos, para no eh, hacer esto muy pesado. Esta es la síntesis, pues, que les preparé. Javi, tú nos dirás cómo cerramos, si hay un espacio para eco o ya me he pasado mucho y debemos despedirnos. Tú dirás. Bueno, por el tiempo daremos 2 personas que quieran o preguntar o hacer un eco de... Porque no queremos nunca hacernos como muy largos, ¿no? Por Y supuesto. después, como vamos a subir la conferencia a YouTube, pues se puede ver con más tranquilidad.
Si hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta a Alex o algún eco, algo que le haya llamado la atención o un acento, levanta la mano y le damos la palabra. O nos vamos a dormir y ya está, ¿verdad? Bueno, tampoco es que sea un tema de debate mucho, ¿no? Claro. Nos has hecho una meditación espiritual muy interesante. Alonso, Sí, venga, Luisa, habla. buenas noches a todos. Desde República Dominicana, La Romana. Yo en realidad no quería como opinar porque yo creo que delante de lo que ha dicho él, es como poco lo que uno puede decir ya. Me ha encantado. Yo me he quedado ahí pegada y tratando de anotar algunos puntos y me quedo con lo siguiente. Yo como cristiana y como acompañante pastoral debo tratar de encontrar mi lugar y mi centro. Pero no solamente yo, sino hacer que todos aquellos que vengan a mí también puedan encontrar ese lugar y ese centro. El centro de mi vida siempre tiene que ser Jesús y por lo tanto yo debo procurar que los niños también puedan ver en mí a Jesús y puedan encontrar también ese centro tanto en la escuela y así si lo encuentran en la escuela llevarlo a la familia. De verdad que gracias. Esto ha sido de verdad una hora que me la encuentro poca. Muchas gracias. Gracias, Luisa. ¿Algún otro eco? Bueno, así nos conocemos un poquito y nos escuchamos, como lo ha hecho Luisa. Algo que os... Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias por lo que acabas de decir. Mauricio Cárdenas levantó la mano. Mauricio. Hola, a mí me quedó sonando un poco el tema de centrarse y descentrarse. Eh, pues me quedó también como una pregunta, ¿no? Y yo entiendo que detrás pues hay mucho tema y no quisiera ahondar tanto en el tema, pero sí me quedé pensando de pronto cuál será la palabra más, de pronto más usada por Calasanz, ¿no? Es más importante para él hablar de centrarse en la vida interior o de descentrarse de sí mismo, ¿no? O bueno, como, pues yo entiendo que detrás de las palabras también hay unas opciones, entonces me quedé como pensando en eso. La verdad me pareció como interesante porque de todas formas, dependiendo de dónde esté el énfasis, pues como que eso también le aporta a entender un poco la espiritualidad, las ansias. Sí. Bueno, antes decir que Mauricio es escolapio, es mi hermano de comunidad, vive aquí a 3 metros de mi puerta. Eh, es junior escolapio y está aquí conmigo en Pereira. Mauro, mira, yo lo voy a decir así, ¿no? Eh, Este libro un librito muy sencillo, ustedes lo van a ver, hay ahí algunas cosas bíblicas, pues porque es mi trabajo, ¿no? Pero el aporte es muy modesto. Este libro, yo podía haber hecho con ese libro lo que quisiera menos cambiarle el título. La palabra centralidad de Jesús es de un padre, creo que todos lo conocen, se llama Pedro Aguado. El padre Pedro, lo único que me dijo, lo único es que ese libro se llame Centrados en Jesucristo. Y yo creo que expresa la espiritualidad del Padre General, no solo como persona, Pedro Aguado, sino lo que el Padre General eh, anhela y busca para la orden, para religiosos y laicos. Y es que tengamos como centro a Cristo. Por eso, Mauro,
Yo había empezado, pues como soy, aunque soy biblista, soy heredero de la filosofía, yo empecé el primer capítulo, que es centrar, no centrar, y eso, ahí perdí mucho tiempo y lo deseché, ¿no? Para el padre Pedro, más que para Calasanz, la palabra centrado es muy, tener a Cristo como centro es muy importante. Calasanz como tal no utiliza esa palabra, pero tiene esa experiencia. Por eso esa discusión filosófica de cómo entender centrarse o descentrarse, que depende de cómo te sitúes con el personalismo, con no sé qué, en fin. Entonces yo los invitaría a todos a no enredarnos y más bien a verlo como una aportación de nuestro Padre General, ¿no? Para el Padre Pedro es un anhelo de él y es que tengamos realmente como centro de la orden y como centro de cada comunidad y como centro de cada obra escolar y como centro de cada persona a Jesucristo, ¿no? Yo creo que va más por ahí. Muchas gracias. Listo. Bien, ¿alguno más? Bueno, pues si no hay ninguno más, en el chat del grupo de Zoom he subido el libro del padre Alejandro, Centrados en Cristo, y también pues el documento donde ha hecho la recolecta de los textos. Bien. Y después, en cuanto pueda editar este video, lo subiré al canal de YouTube y lo subiremos a las redes sociales, ¿no? De Parroquias Escolapias. Y bueno, pues nada, Alex, muchísimas gracias por tu aporte, por tu reflexión y espero pues que nos ayude a poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida, de nuestra consagración, de nuestra vida comunitaria, y de nuestras parroquias y de la pastoral en nuestras parroquias. Ahora Beatriz ha levantado una mano, pero ya... Venga, Beatriz, ¿quieres hablar? No Beatriz. hallaba dónde alzar la mano porque estoy desde mi celular. Pero bueno, para no quedarme con la palabra, les agradezco mucho y me quedo con una, yo creo que es un cuestionante también, para no quedarme en la comodidad de que ya lo estoy dando todo. Ha habido una palabrita que me queda que dice no tener talentos vagos, ociosos. Entonces, eso me cuestiona, ¿qué más puedo hacer por mis niños? Para que no me siente en la comodidad de que ya lo estoy haciendo todo. No lo estoy haciendo todavía todo. ¿Qué más? Hay mucho todavía que dar. Hay mucho que dar por los niños. Entonces, eso me deja esa inquietud. Gracias, Padre. Gracias a ti. Yo creo que es una buena pregunta para que se le haga a Calasanz en estas fiestas calasanzas. Oye, como suelen hacer los futbolistas cuando les dan un micrófono, que le envían saludos a la mamá y a no sé qué, yo estoy viendo aquí unas caras que no había visto. Está mi amigo Alberto Ascona, a quien quiero mucho, lo estoy viendo por ahí en una esquina, a muchas personas de México, con quienes compartí, entonces a todos los que conozca, a lo mejor ni me entero quiénes estuvieron, pero y entonces a todos los que conozca, un abrazo muy grande para todos. Gracias, Padre Alejandro, y a todos. Feliz noche. Saludos a los de República. Un abrazo para todos y todas. Brasil, Aline. Gracias, Alejandro. Justo bueno. Gracias.
Gracias.